Bienvenidos nuevamente a Debates UGC. Hoy vamos a abordar un tema que es muy sensible, que es el tema de los feminicidios. Y eso en gran parte a propósito de cómo ha venido evolucionando, cómo se ha venido desarrollando la aplicación de esta ley, que es la ley Rosa Elvira Celi, pues que nos habla precisamente de esto, de los feminicidios, y que nos ayuda a tipificar lo que es un feminicidio, cosa que además nuestros expertos nos van a ayudar a esclarecer, porque cuando uno piensa en feminicidios, digamos que en medio del sentido común, qué sé yo, pues se le vienen a la cabeza muchas cosas o muchos actos que podrían ser feminicidio, pero justamente me acompaña hoy un grupo de expertos de la Universidad La Gran Colombia que nos van a acompañar y nos van a ayudar a esclarecer y a entender muy bien qué implica un feminicidio, qué no es un feminicidio, y bueno, por allí seguramente vamos a encontrar algunos puntos de quiebre que nos van a llevar al debate esta noche. Entonces, voy a presentar a mis invitados el día de hoy, que pues es un grupo importantísimo, además de dos, no solamente excelentes profesionales en el área de Derecho, sino que son profesores también de la Universidad La Gran Colombia, lo cual valoro mucho y agradezco de entrada pues que nos acompañen el día de hoy. Está conmigo, a mi derecha, la profesora Astrid Samira Medina Leighton, quien es Leighton, perdón, Leighton, que es especialista en Derecho Administrativo. Astrid, bienvenida a Debates UGC. Muchas gracias por la invitación, primero que todo, a mis colegas. Un saludo cordial. Primera vez en Debates UGC, ¿no? Primera vez en Debates UGC. Bien, chévere, bienvenida. Muchísimas gracias. Está también conmigo Diana Marcela González, que es profesora de la universidad, pues tiene una maestría en el área del derecho y es líder del semillero de género, justicia y derecho de la Universidad de la Gran Colombia. Diana, bienvenida a Debates UGC. Buenas noches, Rodrigo, buenas noches a mis compañeros y a todos los televidentes. Celebro la invitación y este espacio, ya que vamos a tocar un tema supremamente importante de feminicidio, del asesinato de la mujer por el hecho de ser mujer, donde las cifras en Colombia pues van en ascenso y donde yo creo que cada uno de nosotros podemos ser agentes activos para la prevención, erradicación y donde tenemos que seguir trabajando. Ahorita nos van a explicar ese tema porque, claro, yo desde un área que no es el derecho me empiezo a pensar cómo es eso, cómo tipifico yo que una mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer, y seguramente allí hay un punto de debate, creería yo. También nos acompaña el profesor Freddy Paternina, especialista en Derecho Penal y Criminología. Profe, bienvenido a Debates UGC. Muy buenas noches para usted, doctor Rodrigo, para los compañeros televidentes. Para mí es un placer estar en este programa y poder emitir los conceptos desde el punto de vista del derecho penal y desde la experiencia como exfiscal de homicidios al cual pertenecí. Fantástico, y como un punto de contraste importante, pues está también el profesor Aquileo Coa, especialista en Derecho de Familia, que seguramente tendrá una visión muy por ese lado. Muchas gracias, muy buenas noches, doctor Rodrigo. Compañeros, pues será importante la discusión que tengamos para aclarar algunos puntos que nos llevarán a diferenciar entre los conceptos de violencia intrafamiliar, el delito de homicidio agravado contra la mujer y el feminicidio como un delito autónomo. Vale, muy bien, y como siempre queremos invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen a lo largo del programa. Pueden contactarse con nosotros, ya sea llamando a las líneas telefónicas o escribiéndonos por las redes sociales. Les voy a dar los números como siempre para que ustedes los tengan allí presentes y se comuniquen con nosotros, nos acompañen, nos dejen saber sus opiniones, que son bien importantes para nosotros, e incluso si hay preguntas aprovechen, porque hoy la consulta es gratis acá con los panelistas. Entonces aprovechen, en serio, si de verdad tienen algún tipo de consulta, pues pueden también llamarnos y pues estamos dispuestos también a tratar de resolver las dudas que se puedan resolver aquí en la mesa de trabajo. Las líneas son en Bogotá 287-8355, que es la línea a través de la cual ustedes se pueden comunicar aquí en nuestra ciudad, pero también hay una línea gratuita nacional que es la 018-115-116, desde la cual ustedes nos pueden llamar de
de cualquier parte del país. Y el WhatsApp, donde nos pueden enviar mensajes, que es el 322-845-8232. Aquí estamos dispuestos a resolver también sus dudas, sacarlas al aire o incluso también sus comentarios. Pueden dejarnos también sus impresiones en redes sociales. Entonces, pueden ser a través de @UlaGranColombia en Facebook y en Twitter, @UlaGranColombia en Instagram, @Canal Teleamiga en Twitter, @Teleamiga en Facebook y @Teleamiga TV en Instagram. Entonces, ya con esto quedan ustedes informados de cómo pueden entrar en contacto con nosotros. Aquí en el programa estaremos felices de atender sus inquietudes y sin más preámbulos, como siempre, y además porque me lo había solicitado desde antes del programa, Astrid nos va a comentar qué es un feminicidio. Astrid. Bueno, primero que todo, pues hay que saber o hay que conocer un poco la historia de dónde proviene ese feminicidio, de dónde proviene ese concepto o esa definición de esa palabra de feminicidio. Y por primera vez escuché hablar de feminicidio por allá en los años 1801 en el Reino Unido, en donde primero nos definieron como ese feminicidio, como ese asesinato a una mujer. Posteriormente, después, esa palabra quedó en desuso mucho tiempo, hasta que en los años 70, posteriormente con los movimientos feministas en donde buscaban la igualdad de género, pues otra vez se volvió a rescatar esta palabra de feminicidio, como esa desigualdad de género, y volver a rescatar como todas estas violencias que se estaban dando en esa época hacia la mujer. Es así como en 1979 surge esa convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que es la CEDAW, la famosa CEDAW, que es la que se encarga de hacer esa definición de la violencia contra la mujer y la define como toda forma de discriminación hacia la mujer. Posteriormente, ya en 1992, ya se consensa más esa definición de la palabra feminicidio como a ese asesinato misógino, ya le implementa esa palabra de odio hacia la mujer para buscar obviamente y que sea cometido por los hombres. Es así que ya después, en 1994, ya para el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, surge la famosa Convención Belén do Pará. Y esa Belén do Pará también lo que nos hace es reafirmar y ratificar esa violencia contra la mujer, o la prevención más bien, y erradicación hacia las formas de prevención contra la mujer, contra la discriminación hacia la mujer. Y allí entonces nos define que es toda esa violencia física, primero que todo, violencia sexual y violencia psicológica, que es en los ámbitos que se da esa violencia contra la mujer. Son los más, digamos que los más fáciles de encontrar en este contexto. Y posteriormente, entonces ya en el 2006, ya se le da o se involucra en el sistema americano, latinoamericano, por la famosa mexicana feminista Marcela Lagarde, y ya le da ese elemento, además de todo lo que traía, esos elementos misóginos que son por odio hacia la mujer, también ya se le da ese elemento de impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados no estaban haciendo prevención para poder lograr combatir este fenómeno que se estaba dando en ese momento. Entonces, una vez, ya estamos hablando, imagínense, desde el año 2006 hasta el año 2015, y ya digamos que el preámbulo o el hito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se da también es la sentencia de Campo Algodonero versus México, que es la primera sentencia de la Corte Interamericana en donde se define realmente qué es el feminicidio, y son por todas esas conductas que se dan o que se dieron en ese lugar de Ciudad Juárez, por todas las muertes de esas menores que se presentaron, y de allí parte esa problemática a nivel latinoamericano. En Colombia solamente se viene a implementar hasta el año 2015 con la ley 1761 de 2015, que es la famosa Rosa Elvira Celi, que se viene a implementar esa tipificación al delito de feminicidio, que es toda esa violencia contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. Profe, para terminar, una pregunta, sobre todo para el público más en el área de derecho, supondría yo, sobre todo los estudiantes, puede ser. ¿Cómo se diferencia eso de un homicidio agravado? Es decir, ¿cómo se separa ese homicidio agravado del feminicidio? ¿No vendría siendo como una misma forma de homicidio agravado? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos categorías? Bueno, antes de la ley 1761 de 2015, la ley contemplaba en el artículo 104, 103 el homicidio, y en el 104 tenía unas causales de agravación
y la número 1 se refería, entre otros, como agravante el hecho de ser mujer. Posteriormente, eso significa que estos comportamientos se venían adecuando sin ningún estudio a fondo en ese sentido, como homicidio agravado, lo que aumentaba las penas correspondientes. Luego sale la ley 1761 de 2015 en honor a la extinta Roselvira Celis, y allí se hizo una adición que fue al Código Penal artículos 104A y 104B como feminicidio. Exegéticamente la norma estableció que se cometía el delito de feminicidio, es decir, causar la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, además por su identidad de género y además por cualquier otra circunstancia de las que anota esta ley que hubiesen antecedido los hechos a finalmente la muerte, como por ejemplo violencia sexual, una serie de comportamientos violentos hacia la mujer, y para darle como más importancia y más sanción, más punibilidad, quedó como feminicidio. Encontramos un feminicidio simple con una pena de 250 meses a 500 y un feminicidio agravado dependiendo unas circunstancias que establece la ley. Como era una ley nueva, los pronunciamientos que han habido sobre feminicidio por ahora han sido pocos. La Corte Suprema, en una sentencia de la doctora Patricia Salazar Cuéllar, hizo un análisis sobre los casos que se pueden considerar como feminicidio y entra a analizar la situación de discriminación y de subordinación en que finalmente coloca, entre otros, el hombre a la mujer por cuestiones de convivencia, por cuestiones de ser padre en común de hijos, y eso genera una vulnerabilidad y como consecuencia de ello se produce la muerte. Esos tres aspectos de discriminación, de subordinación por el machismo que sigue en mente de muchas personas, genera esa debilidad, digámoslo así, y entonces empieza a sentarse como el primer precedente de la Corte para diferenciar un homicidio agravado cuando es mujer de un feminicidio por el hecho de ser mujer o sus condiciones de género. Ok, profe, pero yo quería preguntarle aquí a nuestra líder del semillero, digamos que la puesta en marcha de esta ley en realidad, porque pues lo que uno ve es que en realidad este feminicidio lo que nos ayuda es a generar como una sanción social adicional, es decir, como tener esa etiqueta de que la persona cometió un feminicidio. ¿Si ha tenido algún efecto en temas de prevención o por el contrario, como tú decías, vemos es que por el contrario las cifras siguen creciendo, el que haya un delito categorizado como feminicidio con una pena como la que nos explicaba el profe, ¿ha generado prevención o no? Sí, bueno, acá hay varios temitas a tener en cuenta. Si bien es cierto, como lo dice el doctor Paternina, existía previa a la ley Roselvira Celis una norma penal del homicidio con un agravante. Vemos que en términos estadísticos los fiscales casi no utilizaban este agravante, ¿sí? Entonces, razón por la cual entonces la pena podía ser minimizada, ¿sí? Y ya al entrar en vigor esta ley Roselvira Celis, empezamos a visibilizar el tema del feminicidio, este fenómeno tan desgarrador que estamos viviendo. Y a partir de esta ley, uno se visibiliza y se ordena también la prevención del delito como tal. Entonces acá ya también viene un tema cultural de la sociedad, donde cada uno de nosotros tiene que entrar como un agente activo en la prevención. ¿Quiénes están obligados en la prevención? Obviamente las entidades, por ejemplo está la Secretaría Distrital
de la Mujer, ¿sí? De la mano también con la Secretaría Distrital de Salud, donde tienen políticas y estrategias mancomunadas en la prevención, atención del feminicidio, ¿sí? Poder atender a la mujer, ¿sí? De una manera especializada. Y adicionalmente tenemos también la sociedad, ¿sí? Desde nuestras casas, desde nuestros entornos, desde la universidad, desde cualquier entorno académico también. Acá también se empieza a enseñarle a los niños, niñas, el tema de la violencia en contra de la mujer, erradicar todo tipo de estereotipo, ¿sí? Esa cultura patriarcal, tal como le decía Astrid, el tema andrógeno, misógino, ¿sí? que a veces nos agobia en la sociedad. Pero sí, el tema preventivo está fuerte, pero nos falta. Okay. Nos falta. Profe, aquí voy a hacer la pregunta más impopular de la noche. Y digo es impopular porque, o sea, este tipo de, por ejemplo, la promulgación de esta ley y en lo que se viene trabajando, no genera más discriminación, es decir, en el tema de familia, no sé, por ejemplo, no termina de pronto, termina como discriminando positivamente a la mujer y de pronto mostrando que en realidad sí necesita una protección diferente al hombre, no hay un tema de equidad ahí que de pronto se pueda romper por ese tipo de ley. Solamente estoy preguntando porque estoy pensando, por ejemplo, se me ocurre pensar en otro escenario que es muy diferente, que es, por ejemplo, situaciones de discapacidad, ¿no? Entonces, en situaciones de discapacidad se ha visto que muchas veces la protección termina generando discriminación. Entonces, no sé si acá puede ocurrir un fenómeno similar o ustedes qué piensan, no solamente el profe Criado, sino qué piensan los demás. Bueno, yo pienso dos cosas importantes en esta discusión. La primera es que no hay una política de Estado, una política criminal para atender todos aquellos flagelos que están atacando a la sociedad, a las personas, incluso a las instituciones. Es decir, que el Consejo Superior de Política Criminal le falta implementar y llevar a cabo unas políticas para ciertos sectores. Ese es un primer problema de fondo. No hay una política criminal. Segundo, no podemos utilizar el derecho penal como la solución a los problemas de la sociedad. El derecho penal no es la solución a los problemas, por el contrario, el Estado ha venido, como bien mencionaba la doctora en su intervención, unas políticas de promoción, de prevención, que tienen algunos antecedentes en el desarrollo del artículo 42 de la Constitución y específicamente con respecto a la Ley 294 del 96, que tiene un fin inicial, que era proteger algunos bienes jurídicos de la familia como la unidad y la armonía. Inicialmente la competencia se la habían dado a los jueces de familia y hoy la tienen los comisarios de familia con un objetivo: preservar la familia. Lo que se critica precisamente es que ese objetivo se ha venido diluyendo, desapareciendo. Y hay quienes están a favor y quienes están en contra. En la medida en que hemos visto que se han agravado situaciones y que los medios de comunicación las han hecho más visibles, entonces la sociedad piensa que la solución es la represión. Y la solución no es la represión. La solución deben ser unos programas educativos, reeducativos, de instituciones que pueden ser también las universidades a través de los programas de ciencias de la salud, de derecho, de trabajo social, qué sé yo, porque precisamente ellos son los que podrían hacer un aporte más significativo. ¿Quiénes son los responsables de preservar la armonía de la familia y de sus miembros como tal? En este momento son los comisarios de familia, que dependen pues de los alcaldes municipales, ¿sí? Como decía, de la Secretaría aquí en Bogotá de Integración Social, los comisarios de familia, y los defensores de familia, que serían los dependientes en este momento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Corte Suprema en eso ha sido clara. Ellos y la Corte Constitucional ha dicho que son los primeros responsables de atender las problemáticas que se ven, en las que se ven involucrados los miembros de la familia.
Y el fenómeno que apareció, que es reciente, digámoslo, y documentado, es el que se denomina como violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué pasó? Que la violencia adquirió una connotación ya no solo de una violencia física, que era la tradicional, sino que migró a un concepto de violencia psicológica, a un concepto de violencia económica, y ahí tendremos que ver cuando el proveedor único es, por ejemplo, el hombre. Cuando es un proveedor, este se cree en la posibilidad de restringir derechos o libertades de su compañera o de su cónyuge, y en esa medida ya lo está violentando. ¿Quién tendría que haber tomado las medidas? Pues el comisario, si denunciaba a la mujer. ¿Pero por qué no denunciaba a la mujer? Porque dependía económicamente de esta persona que era el único proveedor. Entonces se veía restringido en esa medida. Pero migramos a otro concepto todavía más deplorable, y es haber convertido la violencia intrafamiliar como un delito. Porque este es un delito que es subsidiario, es decir, que depende de otros bienes jurídicos que en un momento se pueden vulnerar, como la vida, que sería el caso cuando se pone en peligro la vida de una mujer por el hecho de ser mujer, con los ingredientes que ya se han mencionado. En ese concepto, entonces sí, yo creo que falta capacitación a los funcionarios, capacitación incluso a los abogados que trabajan en este contexto, pero también capacitación a personas que atienden directamente el fenómeno de la violencia en la familia, los psicólogos, los trabajadores sociales, los pedagogos, que podrían ayudar a tener una solución. Estamos en el contexto de recurrir, por ejemplo, a un tipo de justicia distinta, que sería restaurativa, y no una justicia retributiva en la que estamos sumergidos, y en la que literalmente se requiere una formación diferente de abogados y de profesionales que atiendan este fenómeno. Mientras tengamos el tradicional profesional, siempre vamos a estar metidos en esta discusión. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero entonces nos vamos a ir pensando en esto que viene. Bueno, no me dijeron lo de la discriminación, seguramente acá las señoritas, bueno, señoritas abogadas, nos van a contar eso ahorita más adelante, pero nos vamos pensando en eso. Es decir, hay una política de Estado de verdad que nos ayude más bien a generar un escenario de prevención. ¿Es el derecho penal, profesor Paternina, la solución o no, o de pronto nos complejiza más las cosas? ¿Y cómo participan los medios de comunicación acá? Que eso sí es bien importante que lo tratemos en el siguiente segmento de Debates UGC. Ustedes no se muevan, que ya regresamos. Estamos de vuelta en Debates UGC y nos habíamos ido con una pregunta que las doctoras estaban acá levantando la mano para contestarnos, porque yo les decía, bueno, ¿no será que esto genera más discriminación? Pero pues sin duda ellas tienen una observación importante de Astrid. Sí, para mí no hay discriminación, lo que hay es una visibilización de una problemática social. No podemos esconder obviamente que hay violencia en el hogar, hay violencia hacia la mujer, obviamente también, como les decía, hay violencia hacia el hombre, pero obviamente siempre en estos escenarios y en toda la historia siempre se ha marcado más esa violencia hacia la mujer, y obviamente la violencia hacia la mujer ya llega en su condición o en su expresión más extrema a llegar al feminicidio, pero no podemos tapar esta violencia, sino más bien es hacerla visible, de que realmente existe una problemática social que hay que combatir. Totalmente de acuerdo. No existe discriminación. Lo que se quiere con la tipificación del feminicidio es establecer que existe un problema social, y a partir de ese problema social, que luego de su investigación cuantitativo, cualitativo, arroje unos resultados, se podrá presentar algunas herramientas para su prevención, atención y posterior sanción. No podemos dejar de lado también que el Estado como garante ejerce esa protección de garante, ¿sí? Entonces, si evidenciamos que existen mujeres que están siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres bajo ciertas condiciones de subordinación dentro de una cultura patriarcal, ese Estado debe brindar, y en virtud del principio de la debida diligencia, la protección a esas mujeres. Profe Paternina, nos hacen una pregunta que yo creo que me toca dirigírsela a su merced. Creo que tenemos que tratar de entender la pregunta, porque nos habla Einer Vargas y nos dice: mi pregunta es,
está mal implementado el feminicidio en Colombia, entonces no sé si tendrá que ver con la tipificación del delito, entonces su merced. No es que esté mal tipificado el feminicidio. Como dice Astrid, lo que se busca es como visibilización más al problema del maltrato hacia la mujer. Notemos cómo realmente a partir de la Ley 294 de 1996 nace el delito de violencia intrafamiliar. Antes se manejaba como, o se adecuaba como lesiones personales agravadas por ser compañeros permanentes o hacer parte de la unidad doméstico-familiar. Y a raíz de la violencia intrafamiliar, esta Ley 294 además creó unos delitos como maltrato constitutivo de lesiones personales, incluso maltrato constitutivo de delitos o de actos contra la libertad y formación sexual que después fueron declarados inexequibles por la Corte. Nace la violencia intrafamiliar y notamos entonces cómo se le ha dado una importancia y más cuidado para atender estos casos de violencia en el núcleo, en la unidad doméstico familiar y en este caso para la mujer. La mujer, por su condición desde que nace con el patriarcado, el machismo, nace esa subordinación y nace la cuestión relacionada con la vulnerabilidad debido a que tiene que atender ciertos factores o aspectos para evitar la destrucción de ese núcleo familiar, quedó sometida a esa situación de ser vulnerable a los ataques, en este caso del hombre. Feminicidio se relaciona estrechamente con la mujer y consideramos que no es que se haya creado una ley más, consideramos que se le está dando un tratamiento especial, un castigo especial a las personas que por estas condiciones que estamos afirmando se les debe sancionar en mejor forma. Se afirma en derecho que el derecho penal debe ser la última ratio en materia de familia. Entonces, sin embargo, vemos cómo estos delitos que se relacionan con la unidad doméstica y familiar, si no tuviese una sanción penal como la tiene y ha ido aumentando las penas y en este caso el feminicidio, seguramente la sociedad colombiana sigue pensando en la debilidad del Estado para las sanciones y se concientiza en que puede seguir cometiendo más tranquilamente este tipo de ataques contra las mujeres. Creo que feminicidio es una ley que va a crear cada día más fortaleza y así la Corte, los jueces, en el caso de Uribe Noguera, en otros casos, lo que hace los jueces es reafirmar que sí existe esa discriminación por el hecho de ser mujer y que debe ser castigado de una manera diferente y debe ser estudiado de una manera diferente de acuerdo a cada caso concreto. Profe, dime, Diana. Yo me uno a lo que dice el doctor Paternina. Está bien tipificado, de hecho Colombia estaba en mora de este tipo penal. De acuerdo con lo que decía la profe Astrid, el gran hito internacionalmente fue Campo Algodonero, ¿sí? En México. En México se tipificó el feminicidio en 2007, nosotros lo venimos a hacer hasta el año 2015, estábamos en mora y de hecho también internacionalmente se obligaba a dejar de lado esas normas jurídicas neutras, que era el homicidio con su agravante, y nosotros ya estamos aplicación entonces a las órdenes y a las recomendaciones internacionales. Mire que algo que me llamaba la atención que decía el profe Paternina, que creo que es un punto interesante como para discutir, porque muchos televidentes seguramente han tenido la sensación que uno ha tenido cuando ocurren estos casos, y es que encuentra que previo a eso pues había una historia, el agresor pues ya tenía una historia que uno decía, bueno, pues ya tenía una historia porque el señor no estaba detenido, porque no estaba en otro, es decir,
porque estaba libre y cómo terminó pues llevando a cabo el siniestro, ¿no? Entonces yo veo claro cuando escucho la perspectiva de familia y la perspectiva penal, pues que nos movemos entre ese proceso de restauración, de rehabilitación, si se quiere ver de alguna forma, y el proceso del castigo, ¿no? La parte punitiva y la sanción, exacto. Entonces, ¿qué pasará en esos casos donde uno cuando ve la noticia, que por cierto ya pasamos al tema de los medios, porque los medios obviamente engrandecen y le dan bomba a la noticia, ¿no? Pero pues uno desde el otro lado dice, bueno, ¿y por qué si el señor le cuentan que ya tenía un historial por ahí, por ejemplo, como en el caso de Rosa Elvira, entonces ¿por qué el señor no estaba detenido? ¿Por qué no estaba recluido, ¿no? Y pues se permitió que esto ocurriera, y así uno escucha pues con varios casos. ¿Qué falla ahí? La medida preventiva, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Realmente se ha ido lo que llamamos en el argot popular endureciendo las penas como medio represor y pues para que la gente lo piense dos veces. Inicialmente la violencia intrafamiliar era un delito escarcelable desde todo punto de vista, e incluso la sentencia y la persona continuaba en libertad, le concedían los sustitutos penales correspondientes. Posteriormente la ley se fue endureciendo y aparece una ley que prohíbe cualquier tipo de beneficio para la violencia intrafamiliar, o sea, nada de preacuerdos, nada de rebajas, nada de detenciones domiciliarias, sustitutos penales, y eso hay que entenderlo así desde el punto del derecho penal, atemoriza a la sociedad colombiana de saber que ya no va a quedar libre y que menos le van a dar una detención domiciliaria en el mismo sitio para que siga agrediendo a la persona. Entonces, yo considero que todo está muy bien enfocado y que se han ido endureciendo las penas. E incluso hay una ley muy reciente del mes de este mes en que estamos, de 2019, que también endurece penas y además establece una serie de aspectos relacionados con la prueba anticipada en el proceso penal en estos procesos de violencia intrafamiliar, encaminados pues a que se obtenga una prueba desde un comienzo y se tenga como base para una posible sentencia condenatoria. De tal suerte que las personas que atentan contra el núcleo familiar, llegando finalmente al feminicidio, deben pensarlo dos veces. Y notemos que en el feminicidio uno de los factores determinantes es que hayan habido antecedentes de violencia contra esta persona. Aquí lo que hay que invitar, insistir en la mujer es que denuncien y que sostengan la denuncia y que busquen el apoyo y la ayuda psicológica para evitar que estos actos continúen ocurriendo y finalicen con una muerte. Ok, con respecto a los medios, que también lo veníamos hablando, y pues yo me atrevo a decir que quizás los medios son un mecanismo para antialfabetizar con respecto al feminicidio. No sé si ustedes comparten de alguna forma esa opinión, porque digamos que programas como este terminan alfabetizando. Seguramente las personas que nos ven empiezan a entender también la cosa de otra manera, pues porque de hecho este es el sentido que tienen este canal y este tipo de canales. Pero pues a veces los canales que lo que procuran es vender y obviamente elevar el rating y demás, pues digamos que venden la información de otra manera. ¿Cómo ven ustedes eso y cómo se debe manejar en el país? ¿Hay que hacer también algo con ellos? Estoy totalmente de acuerdo que los medios de comunicación a veces desinforman, porque tenemos que dejar algo sí muy claro, que no toda violencia hacia la mujer es feminicidio. Eso sí hay que dejarlo muy claro. Entonces, realmente acá lo que habría que hacer es más bien como a los medios de comunicación un llamado para que de verdad se formen en toda la temática de violencia de género, en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, para que realmente informen a las personas y no piensen que cualquier caso que se conoce a la luz pública, pues obviamente nunca va a llegar a tener una sanción, porque piensan que dejar libre a una persona entonces ya es dejar de investigar ese delito. Entonces sí pienso que los medios a veces de comunicación, por el hecho de no estar informados realmente en la problemática que se está viviendo, a veces sí cometen
obviamente la desinformación, o llegan a la desinformación. Mire que volvemos a eso que decía el profesor Arquiledo con respecto a la política de Estado. O sea, hay una política de Estado, esos temas de preparación y formación seguramente están, profe. Sí, yo pienso que aquí hay como 3 niveles que debemos diferenciar. El primer nivel sería la violencia que emerge en el seno de la familia y que tiene unas medidas de protección que habría que revisar. Para los casos cuando la violencia se genera, por ejemplo, hacia la mujer por ser mujer o hacia la mujer, o hacia los niños o hacia las personas mayores adultas. En eso ya hay una respuesta punitiva con la ley 1850 de 2017, donde la violencia contra una persona mayor adulta la define que tenga 60 o más años, por restricción a su libertad física, por abandono de la persona mayor adulta. Y entonces esas medidas son preventivas que se pueden desarrollar con un seguimiento, pero expedito. El problema que genera es que no hay un seguimiento oportuno, porque en el seguimiento oportuno se puede ver si la medida fue cumplida o no y se puede revocar al punto de que se convierte en multa y si no se paga esta multa, pues es convertible en arresto. O sea, esas son las facultades que tendría el comisario de familia o quien haga sus veces. Ese nivel disuasivo, persuasivo que podríamos utilizar para no llegar al otro nivel que ya estaban mencionando, que es el represivo, el eminentemente punitivo, donde la violencia se convierte en un delito. Y entonces el escenario ya no es la comisaría, sino el escenario es con la fiscalía y las unidades que investigan. Mencionaba el profesor Paternina algo importante, y es que la violencia intrafamiliar dejó de ser un delito desistible o querellable. Y en esa medida, a partir del año 2012, es un delito que sí o sí tiene que investigar la fiscalía, sí o sí debe llevarlo a juicio. Con las dificultades que la gente hoy encuentra, que cuando se hace una denuncia por violencia intrafamiliar, esa investigación es independiente de la que hace la comisaría de familia. Acá la pueden archivar y allá puede continuar el proceso, llevándolo hasta acusación. Entonces hay que diferenciar los escenarios, porque sí hay escenarios distintos donde se pueden resolver estos conflictos. En mi opinión, lo último que deberíamos hacer es penalizar una conducta que genere violencia al interior de la familia. Estoy de acuerdo que cuando la conducta ya se sale del contexto e involucra a una mujer y la somete, la discrimina, la violenta en sus bienes jurídicos, pues que la Fiscalía haga lo propio de investigar para darle la protección respectiva, pero oportunamente. Claro, ¿cuál es el problema ahí? Que cuando llevamos lleva la Fiscalía a imputación a un ciudadano por violencia intrafamiliar o lo que sea, pues no tiene todos los elementos probatorios para probarle al juez de control de garantías que la medida debe ser de aseguramiento en centro carcelario, por ejemplo. Entonces en los medios de comunicación lo que van a decir es, no, lo dejaron en libertad. Y al dejarlo en libertad están dando un mensaje de que quedó impune. Pues no es cierto. Lo que debe hacer en su momento el juez de control de garantías es decirle que si bien es cierto no hay elementos suficientes para creer que debe estar en medio carcelario, entre otras cosas porque el estado inconstitucional en el cual se encuentra los medios carcelarios es lo peor de la violación de los derechos humanos, y enviar a un ciudadano a una cárcel es violentarle sus derechos humanos como tal. Eso sería lo último. Entonces, eso habría que repensarlo. Pero el juez de control sí le puede decir, mire, señor ciudadano, el hecho de que yo no encuentre mérito para que usted esté recluido, no significa que su proceso haya terminado. Es más, le advierto que debe atender este proceso porque al final habrá una sentencia en su contra. Si ese mensaje se da a través de los medios, pues la sociedad entenderá que sí se está investigando, que se debe garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, y que cuando termine el juicio será vencido y habrá una sentencia que deben publicar con el mismo entusiasmo que cuando llevan a este ciudadano una imputación. Lo que pasa es que estamos creyendo que con la imputación ya debemos condenar. No es que el señor
tiene unos derechos, tiene unas garantías procesales que le debe respetar el Estado a través de sus autoridades, en este caso a través del juez de control de garantías. Entonces eso pienso que es una de las funciones que deberían tener, que ellos sepan cuáles son los momentos y qué pasa cuando se deja en libertad. No es que se le declara inocente, sino que sigue un proceso que se demorará, pues tendrá las ritualidades propias, pero que va a haber una sentencia, sí. Absolutoria no sabemos, condenatoria pues habrá que ver qué se probó. Vamos a ir a una última pausa para venir al último segmento también de Debates UGC y continuamos hablando hoy de feminicidio. Ustedes no se muevan, que ya regresamos aquí con más de Debates UGC. En ocasiones desinforman, pero entonces a veces también desnaturalizan y le quitan importancia al tema social del feminicidio. Y vemos titulares amarillistas como la asesinó por celos, ¿sí? Entonces ahí le dejan a la sociedad como una fase de especulación y minimiza el delito como tal. No, es que como estaba con celos, lleno de ira, lo llevó al feminicidio. Entonces, en ese sentido, una recomendación que se hace por colectivos de mujeres, organizaciones de derechos humanos, es la capacitación también a los medios de comunicación, periodistas, etcétera, en temas de enfoque de género. Profe, una pregunta para ir saliendo de los medios, porque también ya vamos al cierre, pero ¿puede la burbuja que crea un medio puede terminar influenciando una decisión de un juez, por ejemplo, de cómo se lleva, de qué decisión se toma con respecto a un caso? Bueno, los jueces... En teoría creo que no debería pasar, pero, sí, pero somos humanos. Tienen un principio de autonomía e independencia que pues es un principio muy respetable y pues mal haría en decir si un juez se siente o no presionado en un momento dado por los medios de comunicación. En mi criterio y por la experiencia judicial, la verdad es que los medios ejercen mucha acción, mucha presión positiva o negativa. Yo veo muchos aspectos positivos en los medios que no solo miran los aspectos negativos y pese al no conocimiento a veces en derecho y la adecuación típica de estos comportamientos, ejercen cierta presión y un funcionario, uno se siente como comprometido con la sociedad a responder, a dar una sanción ejemplar, a decirle a la sociedad qué hizo, por qué lo hizo. Entonces, yo creo que sí influyen muchísimo en la decisión que uno toma en un momento dado. Una pregunta, Astrid, ¿cómo es eso suena horrible, pero cómo es el top de las regiones donde hay más violencia y que por lo tanto tiende más al feminicidio? Ok, el departamento con más violencia contra la mujer lo registramos en el Valle del Cauca, seguido de Medellín y posteriormente, lamentablemente, termina Bogotá siendo también una de las ciudades más violentas. Y lo preguntaba por lo siguiente, porque nosotros, digamos que en Bogotá, como pasa con muchas cosas, pues uno piensa en Bogotá y uno siente que tiene la infraestructura, los recursos para abordar este tipo de situaciones. Pero ahora la pregunta, Diana, ustedes que trabajan en investigación en género, es en las regiones. ¿Eso está igual de cubierto o está descubierto? ¿Al Estado le faltan recursos allá? Sí, no es igual. Debemos partir diciendo que no es igual, no es igual los recursos que tiene, por ejemplo, el distrito de Bogotá, como por ejemplo el de Santander, ¿sí? Donde perfectamente un presupuesto podría ser de 8 millones al mes. ¿Sí? Entonces, con 8 millones al mes, ¿qué se puede hacer en política pública para atención de género en mujer? ¿Sí? Entonces, sí existe un tema ahí de recursos supremamente importante que no sería igual en todo el territorio. Profe, aquí leo usted, y hablando de eso también, porque es que pensando en la región, fuera de cámaras, hablábamos que cuando se están tomando estas medidas preventivas, como por ejemplo enviar a las personas a una terapia, a un acompañamiento o a una capacitación en temas de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo, a veces eso
se toma mucho tiempo pues que ese tipo de asignaciones ocurran y que las personas de verdad puedan acudir allí a formarse. Entonces yo me pregunto si eso pasa en Bogotá, ¿cómo será en otros lados? ¿Nos puede contar un poco acerca de...? Sí, claro. Pues las medidas de protección que se toman y a favor de los miembros de la familia cuando son violentados en sus derechos, cualquiera que sea mujer, sea niño, persona adulta, requieren un seguimiento. Y ese seguimiento demanda tiempos. Entonces, lo que encontramos es que es un fenómeno creciente, sí, de violencia, que no hay suficiente personal para atenderlo. Se supone que hay una característica en la parte de la comisarías de familia, incluso los juzgados de familia, y es que tienen equipos interdisciplinarios. Una de las características es que las decisiones las toman con los conceptos de los pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, que son los que hacen el seguimiento, porque las medidas son de carácter pedagógico, más que sancionatorio. Pero si enviamos a una persona, por ejemplo, a unas terapias en una fundación determinada, encontramos que las fundaciones pues, no cobran mayor por la consulta, es casi que gratuito en la mayoría, y en algunos casos la demanda de servicios hace que el ciudadano tenga que esperar meses, a veces, para poder asistir a un curso, asistir a una terapia. Y luego que cumpla eso, viene el seguimiento. Entonces, si por ejemplo el comisario le dijo, en 2 meses vamos a hacer seguimiento de lo que he ordenado acá, pero a los 2 meses viene el ciudadano y dice, no, pues yo fui a la fundación, pero me programaron para 4 meses, fui a la defensoría y me programaron para 5 meses, entonces pues no hay un seguimiento tiempo, real, ¿no? Y por esa razón no se pueden tomar determinaciones. Y la norma lo que dice es que son 6 meses, y en los 6 meses no es suficiente. Entonces es un problema. Y estamos hablando del distrito capital, ¿no? Es que ese es un tema, entonces yo ahí empiezo a pensar en las regiones. Bueno, ya vamos al cierre y pues como todos somos miembros de una universidad, yo creo que el cierre nos obliga a que en estas últimas palabras del día de hoy con respecto al feminicidio, pues cada uno de nuestros panelistas nos digan qué tienen que hacer las universidades, qué tenemos que hacer las universidades como la Universidad La Gran Colombia, pues que tiene también unos centros de investigación importante, unos centros también de cara a la comunidad como el consultorio jurídico, por ejemplo, como los centros de conciliación. ¿Qué tenemos que hacer las universidades? Díganme a mí como vicerrector, como para yo también comentarlo con mis colegas vicerrectores en otros escenarios y también pues para que lo podamos promover desde la universidad. Entonces, Astrid, ¿qué tenemos que hacer las universidades? Listo. Creo que lo más importante es la prevención de la violencia contra la mujer y bueno, no solamente contra la mujer, la violencia de género para ser más específica. Creo que desde las universidades informar para que ellos asimismo lleven a sus hogares también esta información, pero creo que esa información o esa pedagogía o esos programas educativos no solamente tienen que ir a las universidades, creo que también tienen que ir desde los colegios, a las localidades y sobre todo en el hogar. Creo que el hogar es el lugar más adecuado para iniciar estos diálogos para la prevención contra todo tipo de violencia. Diana, ¿qué tenemos que hacer en las universidades? Bueno, y ahora que Astrid ya que está bien, extiende eso a las instituciones de educación en general, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que todo generar academia con enfoque de género y ya la Universidad de la Gran Colombia ya lo está haciendo con el semillero de género del Observatorio de Derechos Humanos. Tenemos un grupo con la profe Diana Tovar y 5 estudiantes de primer y segundo semestre, donde hemos venido analizando el tema de estereotipos de género, feminicidio, violencia intrafamiliar, y ellas están en este momento como teniendo su primera visión de este tema, porque son niñas todavía como muy pequeñas, pero ya estamos trabajando en ese tema y de hecho ya el año pasado hicimos un cineforo donde asistió Víctor Gaviria, presentamos la película... La vendedora de rosas. No, se me escapa, sí. Se me escapa en este momento, pero ya la Universidad de la Gran Colombia ya ha venido avanzando en el tema, nos queda mucho por hacer, pero pues vamos bien. Ok, vale. Profe, para terminar, ¿qué tenemos que hacer desde las instituciones? Sí, doctor, yo pienso que inculcar en la mente de los estudiantes, que son las futuras generaciones, las futuras familias, inculcar ese respeto hacia los congéneres, ese respeto hacia la mujer,
ese respeto hacia las demás personas y bueno, aprovechar ese centro de conciliación que tiene la universidad también para ayudar a mucha gente que acude allí para solucionar conflictos eminentemente familiares. Profe Aquileo, ¿qué Yo hacemos pienso desde que la universidad? La universidad debe promover una nueva forma de pensar en torno a la jurisdicción para la paz. Yo pienso que necesitamos formar un tipo de persona diferente para tener una cultura de paz. Mientras tanto vamos a tener el mismo conflicto, con los mismos delitos y siempre pidiendo más agravantes. La solución no es por ahí. La solución es generar una cultura para la paz en todos los profesionales, de tal manera que contribuyamos de esa manera a construir país, para que podamos como una sociedad salir de este impasse de violencia que nos tiene sumidos, que es en todos los niveles, no es ni los estratos bajos, es en todos los estratos sociales y en todas las mentalidades. Entonces pienso que eso es lo que podemos hacer, pensarnos de una manera diferente para poder darle soluciones a la sociedad. Hace unos programas, y ya para irnos al cierre definitivo, pues hablábamos de la educación precisamente en temas afectivos, lo importante que era la educación del afecto, ¿no? Que empiece por las familias. Ese día desarrollamos incluso temas que uno debería plantear a Miguel de Subiría, que debería haber una clase de noviología, por ejemplo, cosas así de ese tipo, donde de verdad le empiecen a uno a enseñar muchas cosas que tienen que ver con las formaciones, con las relaciones de pareja, con las relaciones hacia los padres, con el tema del afecto. De hecho, porque muchos investigadores y muchos teóricos, Daniel Goleman, de hecho, y Peter Senge en su libro de Triple Focus hablan de esa educación afectiva como un tema fundamental dentro de las instituciones educativas, no solamente educación superior, sino dentro de todas las instituciones educativas. Entonces, con esa reflexión nos vamos hoy aquí de Debates UGC, dándole las gracias a ustedes, mis profesores, nuestros panelistas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad La Gran Colombia, dándole las gracias a todos nuestros televidentes que nos acompañaron el día de hoy. Le damos gracias a Dios por este momento y como siempre los esperamos la próxima semana en una edición más de Debates UGC aquí por Teleamiga. Chao, chao.